En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos. Le pedimos al Señor hoy en este día que muestre su rostro sobre cada uno de nosotros, que vivamos con generosidad, con justicia y con amor este llamado que Él nos hace. Ante el altar del sacrificio reconozcamos a los pecadores, pidamos perdón. Decimos con humildad y sencillez: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos en esta Eucaristía por todos ustedes, por todas aquellas personas que nos solicitan oración. Por la familia López Tinajero, Elvira Álvarez Mata, Rosa Tinajero Reynosa, salud por todos los sacerdotes, familia Montes Carvajal, por Carolina Carrasco Chávez, salud y necesidades, Dolores Berenice Álvarez de la Cruz y familia, salud, Yadira Álvarez y familia, salud, familia Álvarez de la Torre, necesidades, Cristina Hernández Tinajero, su salud, Nayeli Ramírez, salud, familia Alvarado Bañales, Ismael Mayer en su cumpleaños. Por los doctores Gabriel, Carla y el doctor Oscar también en la Ciudad de México, por todos los enfermeros, por Lupita Rentería, sus necesidades, su paz espiritual e interior. También por los difuntos, Pascual Muñoz, Porfiria Bravo, Tiburcio Mata, Refugios 1, Marta Álvarez, Padre David Plasencia Sandoval, Juan Rodríguez, eterno descanso. También pedimos por la salud de Edgar Rodríguez, de Rosario Trinidad, de todas aquellas personas que nos han solicitado oración, para que el Señor sea su fortaleza por todas nuestras intenciones que son presentadas en las redes. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar, hermanos, atentos a la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega ustedes deben vivir, esperando y apresurando el advenimiento del Señor. Cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Señor, nuestro refugio.
Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retonen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. 70 años son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro pasan y pasamos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. De pie. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. ¿Nos podemos sentar un momentito, por favor, hermanos? Como podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios siempre han existido piedras o situaciones o realidades, inclusive mismas personas que quieren ser piedras de tropiezo en el camino a la santificación del hombre. Y esto lo podemos ver y se hace realce en medio de nosotros para que entendamos cómo inclusive los mismos letrados, los mismos conocedores de la ley se hacen falsos profetas e inclusive se hacen piedra de tropiezo en el camino de la santificación de los hombres. Y es así porque, bueno, sabemos por tradición cristiana que los mismos fariseos y los escribas pues eran los letrados, los que conocían la ley de Dios. Según ellos conocían la ley de Dios, las leyes, las subleyes y las subleyes de las subleyes y demás. Más de 600 y tantas leyes eran las que había en el pueblo de Israel. Y cuando se habla en este sentido, la pregunta es sobre el tributo, atendiendo que Jesús
como Jesús, o hoy en día como el sacerdote desde el púlpito, o en este caso desde el ambón, ¿verdad?, va a predicar y no ser responsable ante los tributos que también se acontecen o se piden en el mundo. Pero realidad, hermanos, porque hoy el gobierno hasta impuestos nos pide a los sacerdotes. Y cuando se habla en este sentido, constatamos que todos y cada uno de nosotros debemos de responder de una manera muy sencilla, como Jesús responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si Jesús respondía llanamente que hay que pagarlo, estaría de parte de los extranjeros invasores. Si dijera que no, entonces se le podría acusar de subversivo, enemigo y demás. Por eso Jesús lo resuelve de una manera muy sencilla. Y resuelve para nosotros esto de una manera muy sencilla porque el Señor ya no quiere que el ser humano se aqueje, ya no quiere que el ser humano sufra, ya no quiere que el ser humano o que el cristiano verdaderamente viva sumergido en una situación depresiva por la famosa enfermedad o por la famosa situación que hoy se ve hasta en la hasta en la sopa, ¿verdad? Y esa es una realidad, de pensarlo así, pero es una realidad. Hoy en el día yo me encuentro con tantas personas, ¿verdad?, que no hablan de otra cosa más que del virus, más que de la situación del mundo. Y eso, en vez de ayudarnos a crecer, atrofia, enferma, encrudece más la vida del ser humano. ¿Por qué no entender que mientras más miedo haya, más vulnerable se hace nuestro cuerpo? Y al entender esto es descubrir que así como llegó pasará. Porque no es algo eterno, porque es algo que aconteció como sucedió, ¿verdad?, en medio del mundo cuando fue el tiempo del sarampión, cuando fue el tiempo de la cólera, cuando fue el tiempo de los diferentes virus. Fíjense, dice la historia de cuando la cristera, que los templos no duraron cerrados ni 1, ni 2, ni 3 meses, duraron muchísimo tiempo cerrado. Inclusive la persecución fue tan fuerte, tan grave, pues, que los que persiguieron la cruz de Cristo, sí es porque persiguieron su fe, y eso no significa que los que se escondieron no lo siguieran, sino que es un proceso y es un sentido de vida. Reconocemos a todos esos santos mártires, pero sin lugar a dudas hay más gente que entregó su vida en el martirio. Y entonces cuando se habla en este sentido, la pregunta capciosa que Dios nos hace a nosotros: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a las cosas del mundo? Cuando hay un ser sobrenatural que todo lo puede. ¿Le tenemos miedo a las circunstancias que se van presentando en el mundo? Cuando hay un ser sobrenatural que todo lo da, que lo único que nos pide es que nos acerquemos a Él, que lo único que nos pide es que oremos, que lo único que nos pide es abandonarnos a Él, que lo único que nos pide es que tengamos nuestra confianza puesta en Él. Ahí andamos haciendo hasta recorridos y caminatas o situaciones así para manifestar nuestra contra a la situación, pues, o a la corrupción que puede haber dentro de los gobiernos por la falta del bien común, la falta de sentido común. Pero da la casualidad, hermanos, que hemos perdido el sentido. Hemos perdido el sentido de ¿por qué será que haces esas caminatas contra el gobierno? ¿Porque verdaderamente quieres un bien común o también luchas por tus propios intereses? Y aquí es donde entra la cuestionante. ¿Por qué mejor no entendemos la necesidad de que ya tenemos que abran nuestras iglesias? ¿Por qué no entender? Y lo digo en la creencia, pero también lo digo en la rectitud de las obras. También lo digo en la conciencia, en la capacidad de nuestro ser y de nuestro existir. Cuando se habla en este sentido, o cuando se habla en este contexto, constatamos en medio de nuestra vida la dignidad. Y fíjense, ¿hasta dónde puede ir la falta de sentido común? Mientras unos pueblos, unos países se pelean por la situación del racismo,
Habrá otros países que se pelean por la situación de la falta de comida, como habrá otros países que se pelean por la falta de conciencia o de virtud en la práctica del poder. Y por lo tanto, cuando se habla en este contexto, cuando se habla en este llamado, el Señor encierra en todo el contexto de nuestra vida para poder descubrir que nuestra conciencia tiene que estar apegada o atendida al llamado de Dios, a lo magnífico que es Dios con nosotros. Porque si caminamos y existimos es por Dios. Porque puede llegar el momento que la situación, en el mismo sueño, quedemos dormidos y ya no volvamos a despertar. Y cuando se habla en este contexto es entender, Jesús lo resuelve de una manera muy sencilla. En la moneda, ¿a quién tiene dibujado la moneda? Al César. Entonces, ¿de quién es? Del César. Den al César lo que es del César. Y lo que es de Dios hay que darle a Dios. Pero tampoco se trata de que entendamos que a Dios nos trae así con el yugo, o nos dice que hagas esto, hagas aquello. Dios nos deja en plena libertad, en la plena libertad de conciencia y en la plena libertad de rectitud. No podemos hablar de un sentido común cuando inclusive nuestro gobierno o cuando inclusive todos nosotros nos estamos fijando solamente en una cosa. ¿Y saben cuál es esa cosa? En la salud física. Y no estamos ocupados también, por ejemplo, de la salud emocional ni de la salud espiritual. Y aguas con esto, porque una cosa lleva a la otra. Aguas con todo esto, porque necesitamos alimentarnos de todas esas necesidades. Y necesitamos alimentarnos verdaderamente de toda esa actitud o de toda esa acción que vaya conforme a la vida en el Espíritu. Por eso lo dije ayer y lo vuelvo a decir ahora, ¿verdad? La gente más que tener hoy en día una necesidad de una despensa, lo digo así abiertamente, tiene ya la necesidad de trabajar, quiere trabajar, quiere llevar de una manera segura el alimento, el sustento a su hogar. Por eso, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé esa solidaridad. Hay que pedirle al Señor que nos dé ese don de justicia. Hay que pedirle al Señor que nos siga dando esa actitud propia de rectitud. Que, hermanos, que nos hagamos amigos de este virus, que nos hagamos verdaderamente virtuosos para entender que en el mundo lo último que tiene que haber es incertidumbre, porque debemos de luchar por el sentido común. Debemos de luchar por atender a una vida recta. Debemos de luchar por vivir con conciencia y caridad cada día este llamado. Por eso la vivencia eucarística, el memorial de Cristo, ¿verdad?, tiene que ser para nosotros una participación efectiva. Y decía nuestro señor cardenal días atrás, ¿verdad?, don Francisco Robles, ¿verdad?, que también pedimos por él para que verdaderamente su discernimiento siga siendo a la luz de Cristo, ¿verdad? Y que al entender este memorial de nuestro Señor que se da en este altar del sacrificio, nos lleve a nosotros a descubrir que no hay mejor experiencia si no es recibir el cuerpo de Cristo en nuestro corazón. No como un amuleto, sino como una experiencia viva y verdadera del don de Dios. Por eso, hermanos, yo te invito a que nos intensifiquemos todos en un solo camino y en un solo sentido de oración. Así como hay artistas, ¿verdad?, actores que nos invitan a rezar un rosario masivo, ¿verdad?, así también tiene que ver para nosotros esa experiencia del encuentro con Cristo. Porque de nada sirve, como les decía ayer también, lavarnos tanto las manos, ¿verdad?, si nuestro corazón está sucio. De nada sirve lavarnos tanto las manos y decir y darnos golpes de pecho si vivimos una vida contraria a lo que Dios pide. Te dejo una tarea, te pido que a lo largo del día, hermano, medites las obras de misericordia de Dios, porque en esas obras de misericordia de Dios podrás encontrar el estímulo o el testimonio de nuestra fe que cada día nos lleva a fortalecer. Y hay que ser valientes, porque el Señor nos invita a que vivamos hoy en día con valentía. El Señor nos invita hoy en día a que vivamos con rectitud. El Señor nos invita a que vivamos cada día con fortaleza, cada día con caridad, que cada día el entusiasmo vaya más allá, hermanos. Si la iglesia es doméstica,
es porque es un tiempo precioso y especial para pedirle al Señor que todos los defectos que se viven en medio de la familia cambien por virtud. Vivan de una manera esencial y procuren, sin lugar a dudas, la vida de gracia, de amor y de fe. Más bien, hermanos, en vez de preocuparnos por el enfriamiento espiritual, mejor hay que ocuparnos por santificarnos los unos a los otros. Dice en otro momento el sentido de la palabra de Dios, ¿verdad? Sacados de entre los hombres para santificar a los hombres. Y con estas cartas paulinas creo que es donde se comenta esto. El Señor nos va invitando y nos va dando esa incidencia de vida para que procuremos ese sentido de rectitud. Hermanos, no caigamos en el juego, ni en el juego de la corrupción, ni en el juego de la mentira, ni en el juego de la injusticia, ni en el juego de la falta de fe. Entendamos que hay muchos aspectos de esta situación que son corrientes de mentalidad y corrientes de conciencia o de creer en cosas o en vicisitudes que son iluministas y que son inconscientes, incoherentes ante la falta de fe en medio del mundo. Hermanos, en pocas palabras, ya no dejemos que nos sigan tomando toda esta situación en medio del mundo en nuestros 5 minutos de ignorancia. Ya no dejemos que esta situación siga atacando al interior de nuestro corazón. Luchemos cada día desde la experiencia de nuestra fe con una oración firme, con un sentido de esperanza, con un sentido verdadero de amor, porque esas son nuestras armas. Dios no violenta, Dios nos invita a que oremos, Dios nos invita a que verdaderamente demos fruto, un fruto abundante, hermanos. Ya no politicemos esto. Ya démosle gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos dé esa vida de enseñanza, esa vida de testimonio, esa vida de conciencia y esa vida de fe. Que nuestra arma verdadera sea el sentido de la oración y dejar que la presencia del Espíritu esté en nosotros para que eso nos lleve a caminar con un espíritu de santidad, con un espíritu de gracia y con un testimonio de amor. ¿Por qué no querer entender, inclusive este es un llamado al gobierno, ¿verdad? ¿Por qué no querer entender que también para el gobierno es un alto en el camino? Y entender que si a lo largo de muchos años, si 70 y tantos, 80 y tantos años duró gobernando un mismo partido, ¿verdad? Y provocó tantos niveles de desórdenes y hoy en día también de corrupción y luego entraron otros y lo mismo y sucesivamente y todo va caminando en ese sentido es porque nosotros hemos dejado crecer los niveles, porque lo hemos permitido e inclusive hemos participado de él. Yo creo que es de suma importancia que le pidamos mucho al Señor esto, que también pidamos por nuestro gobierno para que haga un alto en el camino, para que verdaderamente reflexione, para que entienda que todos estos acometidos que suceden en el mundo sean circunstancias que nos lleven a hacer propicio el llamado a vivir con fe, a vivir con santidad y a vivir con rectitud. No importa que no seas creyente, no importa que seas de otra religión, es un alto en el camino. Porque el valor de la virtud no está peleado con ninguna religión. La práctica de la verdad, de la justicia y la santidad es para todo ser religioso y no religioso. Digo, porque el ateísmo no existe, y lo digo con toda la libertad del mundo, porque el ateísmo no deja de ser una creencia y siempre habrá un ser sobrenatural a nosotros. Siempre habrá un ser al cual dependemos porque de él fuimos creados, de él fuimos traídos al mundo y hacia él hemos de asistir. Vamos pidiéndole mucho al Señor que nos ilumine y que nos dé esa capacidad y que verdaderamente vivamos con libertad este llamado, que vivamos con conciencia y que le pidamos al Señor, porque sí, la enfermedad sí existe, sí es cierto, sí existe, ¿verdad? Pero eso no significa que debemos de vivir con temor, debemos de aprender a vivir al lado de ella y debemos de contemplar en nosotros este designio verdadero para no dejar que los mismos acontecimientos o los acometidos del mundo por ideologías vanas nos lleven a perder la centralidad de lo que Dios nos pide. Porque bien, hermanos, nos podemos morir con este COVID-20, pero después vendrá un COVID-19, pero después vendrá un 20, un 21, un 22 o lo que sea.
A esta vida venimos de paso y hay que entenderlo así. Entonces, lo que Dios quiere en pocas palabras es que nos preocupemos por nuestro alimento espiritual. Lo que Dios quiere es que entendamos que este virus, así como llega, pasará. Tengamos confianza en esto, porque ni siquiera los astrólogos o los epidemiólogos o como se llamen, tienen el plan de Dios trazado. Ni ellos lo tienen. Tan no lo tienen que miren, nos atrasaron otros 15 días. Ahí está la regla. Entonces, cuando se habla en ese contexto, cuando se habla en esta experiencia, sí, es vivir en la centralidad y vivir en la rectitud y obedeciendo, pero obedeciendo hasta donde verdaderamente nuestra conciencia en rectitud nos pueda permitir. Vamos pidiéndole mucho al Señor que nos ilumine, vamos pidiéndole mucho al Señor que nos ayude y que nos quitemos de escrúpulos, ¿verdad? También en el sector salud, que nos quitemos de escrúpulos, que nos quitemos de tantas cosas, ¿verdad? Y que le pidamos mucho al Señor que nos haga vivir con rectitud. No tenemos derecho de aventarle alcohol, aventarle tiner, también agredir al sector salud. Más bien pidamos, ¿verdad?, que Dios nos proteja y que a todos nosotros nos dé pues el sendero y el sentido de nuestra vida para que verdaderamente nos fortalezcamos en ese sentido y en ese contexto de fe. Hermanos, que el Señor nos ilumine en este día, que seamos personas maduras, que seamos personas conscientes y que descubramos que ante toda esta situación que pasa, el Señor cada día nos dará fortaleza, nos dará caridad, nos dará entrega, nos dará amor. No hay que aflojar en el camino, ¿verdad? Si somos conscientes y somos responsables, tengamos la confianza, aunque no creamos, tengamos la confianza de que si somos responsables y nos cuidamos verdaderamente como debe de ser y respetamos el sentido común, verdaderamente podremos salir adelante lo más pronto que se pueda de esta situación. Pues que el Señor nos ilumine, que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga en todo momento. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y todo de tu santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias con tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria.
dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco Robles Ortega, para que el Señor le ayude a discernir a la luz del Espíritu a nuestra jerarquía de la Iglesia, desde el Papa, sus obispos, todo su cabildo y demás, para que el discernimiento, sus obispos auxiliares aquí en Guadalajara, verdaderamente sigan discerniendo lo que es lo correcto en medio de la Iglesia. También pedimos por todos los pastores que cuidan de tu pueblo, por todos los sacerdotes, para que verdaderamente su discernimiento sea la luz de la verdadera fe, que estén cercanos a sus fieles, no lejanos, y que eso nos lleve a vivir con más caridad, una caridad intensa y con un amor en la virtud verdadera del Evangelio, anunciar el Evangelio a tiempo y destiempo. Y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, el gran amigo el padre David Plasencia Sandoval, su eterno descanso, por Pascual Muñoz, por Porfiria Bravo, Tiburcio Mata, Refugios 1, por Juan Rodríguez, eterno descanso, por la familia López Tinajero, Elvira Álvarez Mata, Rosa Tinajero Reynosa, salud, por todos los sacerdotes, por la familia Montes Carvajal, por Carolina Carrasco Chávez, salud y necesidades, Dolores Berenice Álvarez de la Cruz y familia, salud, Yadira Álvarez y familia, salud, familia Álvarez de la Torre, necesidades, Cristina Hernández Tinajero, salud, Nayeli Ramírez, salud, familia Alvarado Bañales, Ismael Mayer en su cumpleaños, por la salud de Edgar Rodríguez de Rosario Trinidad, por todas las intenciones que nos ponen en las redes, también pedimos por el sector salud, doctor Oscar, doctor Gabriel, doctora Carla, todo el sector salud, los enfermeros, por Lupita Rentería, sus necesidades, su paz espiritual y que todo le vaya bien en sus estudios. Ten misericordia de nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y sencillez digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense como hermanos un signo fraternal de paz.
pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me separe de ti. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto me consagro en esa idea y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa es posición tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Sagrado Corazón de Jesús. Oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo mexicano, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien irnos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en su compañía por toda la eternidad.
por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos, para todos aquellos que han venido a solicitar despensa desde el mes pasado, les pido por favor que se vuelvan a acercar para hacer la lista con los siguientes requerimientos. Necesitamos que nos traigan su CURP, la copia de su CURP y su copia de su IFE, y unas preguntas que nos van a llenar cuando vengan a traer eso para poder solicitar la despensa y ayudarnos pues de ese recurso. Para que las trabajadoras sociales, mientras no venga esa lista, no podemos ver lo de las despensas. Necesitamos primero que llegue así, con esas indicaciones, para poder ayudarles y entregarles la despensa en tiempo y forma cuando ya la tengamos lista. Entonces hago un llamado, ¿verdad?, para que pasen la voz. Sí va a haber despensas este mes, pero necesitamos pues de su ayuda y de su participación de esa manera, ¿verdad? Porque si queremos ayudar y si vamos a ayudar aún en medio de estas inclemencias, pero necesitamos de ese orden y de esa rectitud para poder buscar una ayuda más por medio del movimiento Jalisco Sin Hambre o Vive Sin Hambre, algo así, ya junto con Cáritas, pero nos piden pues también de esta manera pues para entregar algo más abultado, ¿verdad? Entonces ayúdenos de esa manera si tienen necesidad, pero que verdaderamente lo tengas, ven y acércate con ese papeleo, ¿verdad? Si no tienes la necesidad de darle oportunidad a otros, porque a veces quien necesita ni viene por vergüenza y eso, ¿no? Entonces ya estamos dándonos a la tarea de, vamos a hacer un proyecto para poder llevar a los más necesitados, ¿sí? Y pidámosle al Señor que con este ya reacomodo, pues ya muchas personas se vuelvan a acomodar en sus empleos y que poco a poco pues todo esto ya vaya caminando. Se tiene pactado más o menos que al finales de esta semana 70,000 creo negocios creo ya había la oportunidad de abrir, siempre y cuando tengan el famoso sello de garantía. Entonces hay que pedirle a Dios que así sea y que así se vaya poco a poco ya reabriendo, ¿eh? Cada quien atiende también a su necesidad y su compromiso, pero también necesitamos todos fortalecernos, y si no tienes que salir a nada, ¿verdad?, no salgas. O sea, también hay que poner lo que está de nuestra parte en ese sentido de responsabilidad. Por ejemplo, ahorita no es tiempo de fiestas o de ese tipo de cosas, no es tiempo. Entonces eso afecta más, ¿verdad? Y a veces se enojan. Vino una señora hace poquito, más bien me habló por teléfono de otra de las comunidades donde estuve, molestísima, ¿verdad? Porque ya había llegado la policía. Oye, hija, ¿y cuánta gente tenías en tu fiesta? No, pues había como 70 personas. ¿Y tú crees que no iban a hablar? Pues claro, hasta yo mismo hablo, ¿no? Discúlpame que te lo diga, o sea, yo creo que hay que ser responsables, hay que ser conscientes de lo que se va presentando día a día. También es un llamado al sentido común y al respeto que debemos hacer. Veámoslo en pro también de las personas, porque como les digo, la enfermedad sí existe, que puede hacer que estén arriesgando su vida ahí en los hospitales y demás. Y ayer lo decía y lo vuelvo a decir hoy, pidamos también por el sector salud, por las dos partes, los que quieren ser honestos y los corruptos también, porque también en medio de allí hay corrupción. Entonces ya hay que tratar de vivir en medio del sentido común, tratar de vivir con rectitud y pedirle al Señor pues que nos fortalezca y nos ayude. Entonces les pido encarecidamente de esa manera, y hoy por la tarde, mañana, toda esta semana síguenos por las redes en la misa de 7 de la tarde. Después de misa seguimos con nuestro Pentecostés, ¿verdad?, prolongado de todos estos días. Hoy nos acompaña Vox Day y Fabi y su Heini estarán con nosotros, y su servidor también ahí un ratito. Llegaré a una parte pues porque traigo varios compromisos, pero aquí estamos, ¿verdad? Y mañana su servidor junto con el Ministerio de Canto, y si alcanza a llegar Luis, pues entre los dos lo haremos. Pidamos por él, por su seminario. Él anda ahorita en una misión allá en el seminario para que verdaderamente logren el objetivo de lo que se tiene trazado ahorita en el seminario, y que ayude para que las vocaciones también hacia el sacerdocio no se acaben, ¿verdad? Vamos pidiéndole mucho al Señor por él. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
a vivir con muchísima fe lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Que tengan, pasen y gocen de un bendecido día. Dios me los bendiga. Gracias que nos siguen por medio de la red. Buen día.